en vivo con, obviamente, la noticia del día, el crimen, la muerte de Agostina Vega a manos de, bueno, ya vamos a desentrañar un poquito cómo es el caso, pero evidentemente, más allá de lo que se decía en Córdoba, de parte de las autoridades, sobre todo del fiscal, se trató de un femicidio. Simplemente eso, se trató de un femicidio. Lo tenemos al doctor Francisco Ursi, como siempre, con nosotros. ¿Cómo andamos, doc? Bien, Alejandro, buenas noches, gracias por tu participación. Favor. Bueno, ayúdame un poco esto. No soy un especialista en temas ni policiales ni de este tipo de hechos, y me gustaría que un poco me desasnes de cómo está caratulada hoy la causa, cuando arrancó como la búsqueda de Agostina, y hoy tenemos este lamentable hecho, ¿no? Sí, arrancamos al principio ante no saber y la denuncia, una privación de la libertad, ilegal de la libertad. Por eso al imputado se lo indaga sobre esa primera carátula. Y bueno, luego del lamentable hallazgo, ya estamos hablando de una muerte, de un homicidio agravado, de los tipificados en el Código Penal, justamente como hemos manifestado, de un femicidio, ¿no?, en contexto de género. La verdad que es una desgracia y toda la sociedad de alguna manera estamos siguiendo este caso, porque cualquier hija, cualquier sobrina, cualquier nieta puede ser Agostina, ¿no? Y vos fijate, Alejandro, que si nosotros vamos a plantear responsabilidades, hay responsabilidades penales, pero también hay responsabilidades morales y sociales, ¿no? Hay distintos eslabones que se fueron dando para el desenlace lamentable de Agostina. Vos fijate que, por ejemplo, el remisero, una responsabilidad moral y hasta social, no tuvo el menor reparo de subir a altas horas de la noche a una menor de 14 años que sabía que iba a una zona, él dijo que le llamaba la atención, que iba a una zona muy peligrosa, cerca de albergues transitorios, que era común que menores vayan a esa zona. Y cuando en una entrevista yo le he preguntado acerca de, porque tuve la oportunidad de hablar con él, ¿por qué no indagó un poco más? La contestación textual del remisero es: yo no soy policía, yo me limito a hacer el viaje, a cobrar el viaje y punto. Y ahí tenemos el primer eslabón de la falta de responsabilidad y de empatía y de compromiso. Ahora, pero también tenés un hecho, Doc, porque ese mismo remisero hoy casi se culpa del hecho, ¿viste? Porque, claro, ante lo que pasó, no te queda otra cosa que el remordimiento. ¿Pude haber hecho algo más? Pasa esto, ¿no? Por eso hablé, Alejandro, de una responsabilidad moral y social, porque yo le he manifestado. El último viaje de Agostina fue en tu auto. Entonces, no podemos desentendernos y bueno, yo no soy policía, cobro el viaje y punto, ¿no? Y después otra falta de compromiso es de parte de, digamos, de la sociedad en su conjunto, como los entes de control. En esa casa, que prácticamente es una tapera de producto del delito, yo hubo reclamo de vecinos anteriores de desbandes que había, de ruidos molestos, etcétera. Y se hizo caso omiso. Se hizo caso omiso también de la anterior privación de la libertad que sufrió otra señorita, que se pudo escapar y ella manifestó, gracias a que me escapé no terminé como Agostina. Y un juez de la provincia de Córdoba le da la libertad por una privación ilegal de la libertad, cuando es un delito criminal que tiene que tener cumplimiento efectivo. Entonces, o sea, vos lo que decís, Doc, es que ese caso de Claudio Barrelier, que lo tuvo con una chica, que la chica salió semidesnuda de la casa, corriendo, que hubo una denuncia, que me parece que después no hubo una denuncia de abuso. No, pero ya con el solo hecho de privación de la libertad, es una causa penal, es un delito criminal, esa persona tendría que estar detenida y Agostina no estaría en el desenlace. Sí, recordemos que eso fue el año pasado, ¿no? Exactamente, en el 2025. Entonces tenemos el remisero, que una falta de responsabilidad social y moral, no le importa y lleva una menor en un vehículo a altas horas de la noche. Las autoridades judiciales que dan la libertad por la privación de la libertad de una persona, que no es una mera privación de la libertad, ese también en contexto de género porque era una mujer. Sin desparpajo le dan la libertad como si nada. Denuncias que hacen los vecinos de ruidos molestos, está bien, son contravenciones, pero ¿sabes qué? Las contravenciones son barreras contenedoras para evitar futuros delitos. Obvio. Y otro hecho menor, también el Estado municipal y el Estado provincial es responsable. ¿Por qué? Porque el delito se da en una tapera, porque vivía en una tapera, y el hallazgo del cuerpo es en un descampado, en un pastizal. Campo, y aquellos que en criminología hablan de la teoría de la ventana rota, todos los lugares que son en desamparo, en situación de abandono, son proclives para el delito. Entonces, la sociedad, de alguna manera, los entes municipales y provinciales,
propiciaron de alguna manera que esto ocurra por no haber de alguna manera todo lo que tiene que ver con indicadores delictivos, poder preverlo. Entonces, el tema de la denuncia, el tema de la denuncia cuando lo hace la madre, ¿crees que ahí la policía actuó como corresponde o hizo caso omiso y podría haber hecho alguna otra cosa? Mirá, se demoraron muchísimo. Yo casi hay alguien que la investigación se la puso en el hombro, fue el padre. Claro. Gracias al registro de la grabación que hace con el imputado y que se la lleva a la justicia, es donde se puede esclarecer el hecho. Porque el fiscal estaba haciendo la línea investigativa con la declaración del imputado. La declaración del imputado puede mentir, puede negarse a declarar, y cuando se produjo esa contradicción entre lo que declaró ante la fiscalía el imputado con la declaración que hace, tomado mediante una grabación por el padre, ante esa contradicción se ve que la persona, digamos, tiene sospechas suficientes y es donde se allana y donde después se puede dar con el tema del hallazgo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la verdadera investigación pudo esclarecer el hecho el padre, que hizo prácticamente una investigación privada. Y cuando hablan de la alerta Sofía, sí, es un protocolo. Claro. Pero es un elemento más. Es un elemento más. Y el fiscal no lo tuvo muy en cuenta, de hecho lo desestimó en esa primera conferencia de prensa donde demuestra toda su soberbia. Un funcionario, Alejandro, sí, tiene que tener empatía. Parecía más un acto de defensa de su gestión que plastear el tema de la investigación. Parecía un político en campaña justificándose. Totalmente, la verdad que nadie, siempre decir, quizás hizo políticamente lo correcto en cuanto a su atribución, será cuestionable, yo no conozco el expediente, pero en cuanto a la empatía como funcionario, la verdad que dejó bastante que desear en ese sentido. Y a veces lo que la sociedad requiere de los funcionarios públicos es honestidad, es empatía, es transparencia, y está para dar explicaciones porque es un funcionario público, sí, en ese sentido. ¿Cómo crees que sigue ahora la causa? Bueno, ¿Se va a indagar un poco más? Porque a mí todavía me quedan algunos puntos oscuros en el medio de esta investigación. Lamentablemente, este imputado va a tener prácticamente el Código Penal encima. No, esto está bien, sí, o sea, en cuanto a pena, sí, y demás. Ahora, ¿vos no te parece que hay, y si no, desanaba en el poco conocimiento que puedo tener de cómo se investiga esto, que hay algunas cuestiones del móvil que hacen algo de ruido en el medio? Bueno, los investigadores, con todo este giro que tuvo la causa, están hablando de que no solamente se va a investigar el femicidio, que es el matar en contexto por el género, sino aparece otro agravante que es el homicidio por venganza, ¿no? El que por hacer sufrir a un tercero le produce la muerte a una persona. Claro. Entonces acá también se está investigando si no fue de alguna manera un vuelto para su expareja, que es la madre de la chica, porque todo indica vamos a darle un regalo a mamá. Claro. Me tengo que escapar para darle un regalo a mamá. ¿Cuál es el regalo o la sorpresa que le van a dar la madre? Por eso se hablan de dos agravantes, ¿no? El homicidio en ocasión de femicidio, pero también el agravante del homicidio por venganza para hacer sufrir a una persona, producir la muerte de una persona tan querida como puede ser la hija para una madre en ese sentido. ¿Crees que Claudio Barreliere se quiebra y da algún dato después para hallar el cuerpo? ¿Sabés, Alejandro, que yo pienso que el quiebre de él viene a raíz de del quiebre de la madre, ¿no? Todo delincuente o todo criminal o toda persona imputada en delito, muchas veces le toca la sensibilidad por su madre. Sí. Su madre prácticamente le dio a gritos de que se esclarezca el hecho, pidió disculpas en público y que de alguna manera es un mensaje indirecto al hijo de que haga todo lo posible para esclarecer este hecho. Por eso, después del quiebre de la madre, pienso que puede haber un antes y después en cuanto a dejar de entorpecer la causa. No nos olvidemos que los abogados particulares le renunciaron a la causa, y para alivianar dentro de todo algún tipo de situación dentro del proceso, sería bueno que en vez de obstruir el procedimiento, colabore, tenga un poco de piedad y humanidad por su familia, de la familia, digamos, tanto de él, porque vos sabés que se habla en el entorno, según los periodistas que están investigando, que es de buena familia el muchacho, gente trabajadora.
el mejor ejemplo fue su madre, ¿no? Cómo directamente, en vez de encubrir a su hijo, que tiene toda la posibilidad legal de encubrirlo y no tener responsabilidad, fue la primera de alguna manera en soltarle la mano. Pero también para la familia de Agostina, ¿no? Entonces me parece que si quiere dar algún gesto de arrepentimiento, es el momento oportuno para terminar de esclarecer y ver qué otra línea de participación pudo haber colaborado para con esta persona. Según tu experiencia, ¿crees que pudo actuar solo o que tuvo que tener cómplices en esto? Mira, yo entiendo que más que cómplice algún tipo de encubrimiento. Entiendo que el hecho delictivo lo pudo haber cometido solo. Ahora, los que están de alguna manera, digamos, en su anillo de confianza, muchos pueden ser que hayan sido burlados en su buena fe. Por ejemplo, una pareja que tenía que le prestó el vehículo, no me animaría a decir que tiene un encubrimiento, una participación, porque ella ya ha manifestado que le pidió el auto para hacer un trabajo. Pero también, bueno, se la tendrá que citar y se la ha citado como testigo para ir deslindando las responsabilidades, ¿no? La verdad que en ese sentido soy prudente, pero no se descartarían posibilidades porque la verdad que la operatoria, la movilidad como se dio el hecho, parecería ser que solo no lo pudo haber cometido. Bien, ¿ves alguna pata, algún hilo político acá en este caso? Bueno, más allá de que este muchacho haya sido puntero. Yo pienso que si la hubo ya le soltaron la mano, ¿sí? O sea, de hecho, la primera defensa que tuvo, muy sugestivo políticamente, fue un concejal, ¿no? Sí, sí, por eso te pregunto. Un concejal y me parece que había algún dirigente sindical también. Exacto. Me parece, cuando yo te hablaba de las responsabilidades éticas también, no podés representar el Estado, ser un concejal de un municipio en el cual sucedió el hecho y alguien que pertenece como empleado del Estado estar defendiéndolo, estar de los dos lados del mostrador. Si tuvo de alguna manera algún acompañamiento político, hoy ya está totalmente aislado e irradiado del entorno. Sí. En la causa puede haber implicancias de la línea de investigación, o sea, ¿se puede hacer alguna acusación a cómo se llevó a cabo esa investigación? Bueno, de hecho ha habido ya la solicitud de iure para el fiscal, ¿no? Por todo este manejo, digamos, que consideran que fue lerdo, que fue perezoso, que recién actuó cuando los medios nacionales se implantaron en la provincia de Córdoba. Pero bueno, no hay que tratar de sacar el foco, la investigación tiene que seguir adelante, se tiene que saber qué pasó con Agostina. ¿Por qué? Porque ella es la víctima primaria, pero está su familia la víctima secundaria. Y lo que es importante todo, Alejandro, todos los integrantes de la sociedad también somos víctimas porque cualquiera de nuestro núcleo puede ser Agostina. Sí, a ver, producción me da un dato muy bueno, 80 femicidios en lo que va de este año. A cualquiera que más o menos analizamos política y después lo emparentamos con esto, no digo que lo fomente, pero me parece que hay un grado también en la línea, en la bajada de línea que tiene este gobierno. Bueno, justamente si se seguiría el argumento de eliminar el femicidio, le estaríamos haciendo un gran favor a esta persona que respondería por un homicidio simple, con lo cual es un despropósito en ese sentido. Yo apelo a los legisladores que, digamos, tiene que tener sentido común, correcto, y tomar este ejemplo como referencia, que si siguen esa línea no están más que fomentando bajar la calificación de homicidios que son, digamos, agravados o calificados, que tienen que tener tanto una reclusión o una prisión perpetua. Bien. Doc, como siempre, un gustazo. Gracias a vos. Un gran abrazo, Alejandro. Por favor. Bueno, y vamos a vender fideos Marolio. ¿Estás pensando qué vas a comer ahora a la nochecita? Bueno, elegí calidad sin pagar de más. Fideos Marolio, míralo. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio, precio sugerido al público, 790 pesos. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Bien, la tenemos a Mercedes de Mendieta, que es dirigente nacional de la agrupación feminista Isadora. ¿Y cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, con muchísima bronca, muchísimo dolor, pero con mucha convicción de que el miércoles el movimiento feminista vamos en todo el país a llenar las calles levantando una bandera histórica que tenemos, que es ni una menos, justicia por Agostina. Bien, Mercedes, hagamos el anuncio concreto. ¿Qué hora es? ¿Dónde se va a llevar a cabo en Capital?
estimo que va a ser en todo el país en diferentes puntos. Contame un poquito de eso y después obviamente nos metemos en profundidad en el hecho. Sí, claro. Bueno, el miércoles estamos convocando a toda la sociedad a que venga a concentrar el Congreso a las 17 horas. Ya veníamos organizando la jornada con distintas organizaciones feministas, así que estamos convocando a todo el mundo a movilizarse. Eso en el caso de Buenos Aires y después en los distintos puntos que se están anunciando en las provincias y por supuesto también en Córdoba con muchísima fuerza. La idea es que sea a la misma hora en todo el país. La idea es que sea entre las 17 y las 18 horas, depende de los horarios de las provincias. Nosotras acá estamos convocando las 17 horas con la idea de que podamos ser millones en las calles, en un contexto donde este Ni Una Menos, a 11 años del primer Ni Una Menos, tiene un significado muy particular, porque creo que el caso de Agostina demuestra muchas problemáticas. En primer lugar, la complicidad de la justicia, de la policía, del gobierno provincial de Yayora y además un gobierno nacional como es el de Milei, que es negacionista de la violencia de género. Y que por supuesto también tiene una enorme responsabilidad política porque es ese discurso de negación de los femicidios, de ataque y de recorte prácticamente en absoluto de todas las políticas para combatir la violencia de género, que se da además el crecimiento de los femicidios. No es como dice el gobierno. Mira, en mi caso, que yo fui el año pasado, terminé mi mandato como diputada nacional de Izquierda Socialista en Frente de Izquierda Unidad. El año pasado lo discutíamos con la misma Bullrich, ahora senadora, antes ministra de Seguridad. Ellos tienen una línea de decir, estos no son femicidios, son homicidios. Sí, están así, Mercedes, que el gobierno que podría sacar algún rédito político pegándole a un peronismo de Córdoba, no lo puede hacer porque no está en su ADN cuestionar el femicidio, o mejor dicho, este tipo de hechos. O sea, puede condenar la muerte, pero no lo va a tomar como bandera. No, por supuesto que no, porque si escuchamos a Milei en Davos, sacó el discurso donde él decía, bueno, que éramos un cárcel que había que exterminar, ¿no? Entre ellos las feministas y quienes levantábamos el concepto de femicidio. Incluso sabemos muy bien que hay un proyecto que tiene el gobierno, que es el de eliminar el artículo 80 del Código Penal, que justamente es donde está esta categoría, que es la categoría de femicidios, que es una categoría que conquistamos con la movilización y con la lucha. Discúlpame, yo eso lo había escuchado en el anterior ministro de Justicia, creo, ¿no? Sí, exacto. Cunio Libarona lo había planteado en algún momento. Exacto, Cunio Libarona es un claro representante del negacionismo y también de todas las campañas que se realizan contra quienes alzamos las voces y nos denunciamos, ¿no? También es parte de esta campaña nefasta que se está haciendo de las falsas denuncias. Cuando yo quiero... Claro, eso, aclara un poquito eso, porque también ahí hay un proyecto del gobierno. Discúlpame, primero, para cerrarlo, lo de Cunio Libarona sí lo tengo muy presente, no lo escuché a Maíquez, al nuevo ministro de Justicia, sobre este tema. No sé si hubo alguna declaración de Maíquez. Bueno, va en la misma línea que tiene todo el gobierno nacional, que es el de intentar, ¿no? Obviamente intentan ellos generar un cierto discurso que permita legitimarlo, pero la realidad es que la sociedad argentina creo que no lo va a permitir. Pero y estimo que con la movilización del miércoles, que va a ser multitudinaria, me parece que también va a ser un dique de contención, pero hacemos una referencia a esta contracara que quiere hacer el gobierno con, bueno, las denuncias, las presuntas denuncias, que es cierto, las puede haber, pero me parece que esto no abre la posibilidad de contar un poquito ese proyecto que hay del gobierno. Es un proyecto del gobierno y algunos cómplices, porque en realidad lo encabeza Carolina Lozada, que bueno, es del radicalismo. Bueno, es un proyecto que ya venimos denunciando hace bastante tiempo, donde quieren agravar las falsas denuncias en caso de que sean por violencia de género o también entraría abuso sexual. Entonces, ¿cuál es la realidad? Veamos las estadísticas internacionales, apenas solo el 1% de lo que se considera falsas denuncias corresponden a violencia de género, por lo cual no hay ninguna epidemia. Lo que sí hay es femicidios todos los días, violencia patriarcal, y lo pagamos con nuestras vidas. Digo, hoy en la Argentina una mujer, una adolescente, una niña es asesinada cada 30 horas aproximadamente, bueno, es decir... Hoy hubo otro caso, ¿no? El caso en Noelia, hoy lamentamos también un nuevo femicidio, o sea, no paramos tenemos de indignarnos. Un caso, tenés un caso que es espeluznante como este
el de Agostina, y tras Cartón tenés otro que es casi del mismo tenor, si te descuidas. Completamente, y es más, veamos estos últimos días, estuvo plagado de femicidios en nuestro país, y estamos hablando de, en general, niñas menores de edad, ¿no? Dulce, 17 años, Agostina, 14 años. En el caso de Noelia, que hoy fue asesinada por también por su pareja, había llamado a la policía pidiendo auxilio, y nuevamente se demuestra la desidia en la que estamos quienes sufrimos violencia de género, porque hoy veía unos números que eran realmente escalofriantes. Si antes teníamos un número bajísimo, que es de las víctimas de femicidio, solo el 17% había podido denunciar, hoy estamos en el piso histórico, únicamente el 9%. ¿Por qué? Por culpa y responsabilidad, sin ninguna duda, del gobierno de Milei, de todos los funcionarios como Bullrich y tantos otros que reproducen un discurso de negación hacia la violencia de género, que dicen que los femicidios bajan, que no son femicidios, que son homicidios. Políticas para combatir la violencia de género, lo decíamos, se ha destruido no se ha destruido todo este tipo de sistema que llevó hasta acá, y llevó mucho construirlo también, ¿no? Porque hay una cuestión de conciencia, recién hablábamos con el doctor, hay una cuestión de conciencia de tener que formatear. Sí, completamente, y por eso es tan nefasto lo que está ocurriendo, porque lo que habíamos logrado desde el 2015 hasta acá, por supuesto, siempre dijimos que era insuficiente. Pero en un contexto donde el gobierno dice no hay plata, pero se apresta a pagar 4.500 millones para el Fondo Monetario Internacional. Dice no hay plata para las universidades, no hay plata para eso, no hay plata para combatir la violencia de género. Si hay para el Fondo Monetario Internacional, bueno, evidentemente hay plata. Lo que hay es una definición política de que hoy las mujeres, las disidencias, nos encontremos en una situación de desprotección total, y donde salgamos a la calle sabiendo que corremos peligro, porque además hay un discurso que constantemente se incentiva, un discurso de odio. Y eso también, Mercedes, hace que no se tomen las denuncias en la comisaría, ¿no? También ahí hay una cuestión que me parece que esta bajada de línea del gobierno fomenta que miren para otro lado, que digan, no, bueno, ya va a aparecer la chica, se habrá ido con algún noviecito, con algunos amigos, estará enojada, no está pasando algo en la familia para que la chica no se haya ido. Me parece que eso, también ahí hay una cuestión que me parece que tiene que ver con la prevención. Mejor, a ver, con dos policías que se dediquen a buscar a alguien, ya tenemos por lo menos una intención de prevención. No sé, veamos el caso Agostina, que demuestra absolutamente todo lo que decís. La familia fue a realizar la denuncia, estuvieron 4 horas para que le tomen la denuncia, estuvieron 4 días para que determinen el alerta Sofía, y en todo ese tiempo era una cadena de complicidades del gobierno provincial, del fiscal Garzón, del ministro de Seguridad Quinteros, con el cual hoy Movimiento Feminista estamos pidiendo su renuncia en la provincia de Córdoba, porque, lo que pasó es realmente un escándalo. Una semana después, en un lugar donde ya había información por parte del propio remisero que la había llevado Agostina, ese mismo día ya se sabía que había estado allí, y sin embargo se generó una clara situación de completa complicidad, y eso es lo que da mucha bronca. Más allá de las responsabilidades, Mercedes, haceme una semblanza de cómo actuó el fiscal, porque yo insisto, yo lo analizo desde su cuestión de comunicación y hasta de cómo nos quiso dar clase de periodismo, pero eso sería insignificante ante lo que terminó ocurriendo. Digo, ¿por qué esa cuota de soberbia tan fuerte? Y no sé cuánto se puso a trabajar, la verdad, sinceramente. Y yo creo que el fiscal Garzón está acostumbrado a la impunidad, por eso puede hablar así ante los medios de comunicación, querer darle una medalla a un perro cuando estuvo la verdad que es, el cuerpo de Agostina una semana, podría haber sido buscada muchísimo antes, y además cuando no hubo ninguna autocrítica, hubo una reivindicación
de todo lo que se había hecho. Entonces, la verdad que este señor tendría que irse inmediatamente del lugar que está ocupando, porque sin dudas, como vos decís, ¿dónde está la capacitación que tendrían que tener todos los empleados judiciales con la ley de Micaela? Es una justicia que tiene un sesgo patriarcal, machista. De hecho, Mercedes, hasta te digo que desestimó el alerta Sofía y demás, ¿no? Me parece que lo menospreció hasta en algún punto, ¿no? Creo que no le importaba absolutamente la vida de Agostina, porque además era una niña pobre y no le importan las niñas pobres a la mayoría de los funcionarios de este país, al gobierno de este país, no le interesa la vida de las niñas que hoy sufren todo tipo de vulnerabilidades. Yo le preguntaba al doctor, a Francisco Ursic, si qué grado de complicidad política veía en esto. En tu caso, que sos más política, ¿cuál es tu mirada? Bueno, creo que la complicidad es enorme, ¿no? La cadena, un poco yo lo relataba, la cadena de todo, complicidades. Pero bueno. Primero, por supuesto, desde el fiscal, sin ninguna duda, Garzón, el ministro de Seguridad, Quinteros, el gobierno provincial de Yayora y, por supuesto, el gobierno nacional de Milei. A nosotros nos parece que es un gobierno que envalentona la violencia de género, envalentona a los violentos y a los abusadores. Se ha quitado todo tipo de políticas de prevención también, porque como vos decís, nosotros sabemos que existe una sociedad que es capitalista, que es patriarcal, que genera violencia de género, que es un fenómeno mundial. Por eso los femicidios ocurren en la Argentina, ocurren en todos los países de América Latina y del mundo. Eso sí es una verdadera epidemia que venimos denunciando y combatiendo en las calles enormemente. Y bueno, creo que desmantelar las políticas de violencia de género, incentivar discursos de odio hacia las mujeres y también hacia las disidencias, no quiero olvidarme también de que después también ocurren los crímenes de odio, tenemos lesbicidios, triples lesbicidios, y sin ninguna duda estamos en un contexto donde tenemos que retomar el debate público con muchísima fuerza, en principio en la calle, convocando a todo el mundo a movilizarnos, en nuestro caso desde Isadora Mujeres en Lucha, desde Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad. Sabes que en nuestro caso estamos en las calles, más que nunca con el movimiento feminista. Repitamos un poquito esto. Es el miércoles a las 17, se concentran en el Congreso. Concentramos en Congreso toda la diversidad del movimiento feminista e invitamos a todo el mundo a sumarse, a las jóvenes, a las mamás, a las docentes, a los varones también, que hubo mucho debate también los últimos días. Bueno, a ver, es momento también de que seguro, claro, vengan, vengan también a movilizarse. Toda la sociedad se tiene que movilizar. Nos tenemos que pronunciar y tenemos que decirle a Milei que no puede seguir negando los femicidios, que tiene que poner plata para combatir la violencia de género y no para el Fondo Monetario Internacional. Cuanto más se movilicen, menos protocolo antipiquete va a haber. Sin ninguna duda, porque venimos de, por ejemplo, la marcha universitaria, que fue masiva, fue hermosa. Yo también soy docente universitaria, y la verdad que hoy en día el gobierno hasta dice ahora que quiere negociar, bueno, obviamente no quiere implementar la ley y por eso quiere sentarse con los rectores, pero más allá de eso, creo que la calle uno está palpando lo que está pasando. Hay mucha bronca contra el gobierno por la situación económica, por la violencia de género, por la desprotección en la que estamos, y por eso creo que también va a ser, esta movilización va a expresar toda esta bronca que existe y sobre todo la indignación que tenemos las mujeres en este contexto. Mercedes, gracias. No, por favor, estar en el programa de Chiche. Muy bien. Bueno, Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender. Estas ofertas son increíbles y reales. Maxi, ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Míralo. Maxi Consumo siempre te da algo más. Y ahora, mucho más. Lomo de atún molto 170 gramos, 2.299,90. Tomate moto por 400 gramos, 799,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Bien, vamos a hablar con Cecilia Albamonte, que es psicóloga. A mí, la verdad, hay cosas de este personaje, de este Claudio Parrelier, que me sorprenden y escapan a mi comprensión. Cecilia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por convocarme a dar mi humilde opinión forense. Por favor. Bueno, explicamos un poquito, ¿no se puede trazar un perfil psicológico de este personaje? En realidad tenemos que pensar en el perfil criminológico. Sí, sí, obvio. Bueno. No, pero lo que decís está perfecto. Pero ¿por qué te dice que no es una corrección, es una acotación? Porque son personajes que no empezaron a la mañana del homicidio o del femicidio. Lamentablemente son estructuras, y esto es algo que vengo hablando, y por eso vamos al perfil, tienen métodos, ¿no? O sea, observan a la víctima. Él, Agostina, no se levantó ese día pensando, bueno, hoy sábado es el día. No, esto ya venía pensándolo, planificándolo. Yo he escuchado distintas opiniones sobre la planificación. Para mí hay una planificación que puede ser más o menos desprolija, porque después, sobre el momento... Después comete errores. Comete errores que son los que lo dejan al descubierto, porque quizás escondió los restos en la casona pensando que nadie iría ahí, después termina siendo el lugar más iluminado donde se va a buscar. A ver, desprolijidades, no existe el crimen perfecto. El homicidio o el femicidio perfecto no existe. Bien. Pero sí existe capacidad de evaluar y de evitar este tipo de delitos, de crímenes. Y eso creo que, yo soy psicóloga forense, perito de parte, trabajo muchísimo, hace 18 años en el área penal. Entonces, he visto de todo. Cuando hoy me preguntaban por el tema de la madre, no, pero viste que la madre dijo que, no, a ver, eso es algo que es esperable. Yo estuve 16 años en institutos de menores, entrevistando madres y escuchándolas que ellas no entendían que cómo podía ser, bueno, pero porque es una madre, a ver, uno no puede juzgar tampoco a una madre porque una madre va a meter abajo del ala, entonces... Pero sí, no hay que, yo he escuchado a algunos colegas que están haciendo foco en la madre, en la relación de la madre con Barrelier, y me parece que no pasa. No es por ahí, no es por ahí, pero sí por dónde puede ser. ¿Qué pasa? Con esta pareja? ¿Qué pasaba con la madre de Agostina? ¿Cómo? A ver, esto también, la falta de cuidados parentales. Y no quiero hacer ningún juicio de valor porque en este momento no es momento de ponernos a censurar a nadie, pero sí que pensemos en función de evitar otros casos que puedan llegar a ver, uno cuando empieza a tocar estos temas es para tener cierta prevención de lo que puede llegar a pasar y sobre todo con otros casos. Y por eso también hacemos tanto hincapié en el tema de
bueno, un gobierno que le escapa también a esta cuestión. De prevención, de bajar una línea en contra de los femicidios y los abusos a las mujeres, obviamente. Y esto que decías hace un rato vos, la cantidad estadísticamente de femicidios. Que ya llevamos. No, es impresionante. Sea, no puede un gobierno desoír esos números. No puede, porque estadísticamente te... Están gritando los números, te están diciendo, no sé, algo, no elimines departamentos Seguro. O instituciones que... pueden traer... Seguramente. Cecilia, a ver, hoy fuera de los medios, con algún colega que estaba hablando, digo, la verdad... Uno puede pensar en un
crimen, ¿no? En matar a alguien. Y en el medio decís, bueno, un ataque, no sé, se te saltó, como decimos, la térmica. Ahora, después el tema de mutilarla, y eso, ¿qué hay en la cabeza de alguien? Alguien que puede llegar a hacer eso. Fíjate. De lo que dijiste. Nosotros podemos pensar y en un ataque de locura, de enojo, podemos decir, lo voy a matar. Ahora, existe la represión. ¿Qué es la represión? Claro, Eso que nos dice, che, no, frenemos. Frenemos. Y supongamos que se va de las manos un caso y que termina en un homicidio. Ahora,
va más allá. Y este más allá, que es el mutilamiento, que tiene que ver incluso con un desmembramiento desde un lugar realmente a ver, como si qué es lo que le pasa al psicópata con el otro. El otro no es un sujeto, no es una persona, no es un alguien por quien yo siento algo. Sujeto a como me dé la gana manejarme. Bien. Desde ese lugar, lo rompió, lo dañó, lo mutiló. Desde ese lugar, a ver, incluso cuando yo escuchaba que se quiso suicidar, dije, pensaba, por
favor, que hagan todo para que no se suicide, porque es la vía más rápida para este ser humano de salir ileso. O sea, termina siendo la mejor solución que puede tener, y justamente termina siendo un acting, porque todo lo que hizo hasta acá fue entorpecer. De investigación. Vos decís que lo de sus dichos suicidios son mentiras. Es todo un acting. ¿Por qué? Porque él lo que está haciendo desde el primer momento es mareando, es confundiendo. ¿Por qué? Porque el manipulador, el psicópata narcisista, cree que está por encima de los demás. Claro. No es más inteligente, ¿eh? Claro. Pero cree que domina a los demás, que puede tener el control sobre los demás. Entonces yo controlo, mirá cómo yo
te mando acá, yo hago esto, yo te miento. Ah, no, ahora no te miento, te digo que te mentí, te Claro, porque contradigo. además habló con el padre. No, no, es que es todo perverso, claro. porque es una, y vuelvo a lo mismo, es una estructura. Si nosotros pensamos, bueno, vamos a pensar en algún programa para insertar, para que haga un tratamiento, no existe. No existe. Puede decir que es irrecuperable. Es